años transformando una realidad para Córdoba, con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un gusto, un honor estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al mundo. En estos programas específicos para la época veraniega de entre el 2023 y 2024, aquí en la provincia de Córdoba. Y como siempre hacemos en esta época, conversamos con personalidades que tienen mucho que ver con la historia cordobesa y también con acontecimientos e instituciones. En este caso nos llegamos hasta la UES 21, que originariamente fue la Universidad Empresarial Siglo XXI. Y tuvimos una interesantísima y prolongada charla con su creador, que es Juan Carlos Rabat. Juan Carlos, estamos en la sede de lo que fue tu sueño hace muchísimo tiempo. Estamos a punto de cumplir 29 años de la Universidad Siglo XXI. Y cuando digo estamos, porque me siento parte de Córdoba y esta universidad, señera entre las universidades privadas del país, forma parte indisoluble de Córdoba. Contame cómo surgió la idea de fundar la UES 21. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes. Un gusto poder charlar contigo. Vos sos parte de la historia, ¿no es cierto? Y para mí es un honor poder charlar contigo sobre esto. El honor es mío. Mira, la Universidad Siglo XXI nace en un espacio que no estaba ocupado en Córdoba. Córdoba es sede de la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de Latinoamérica. Es sede de la Universidad Católica de Córdoba, que es la primera universidad privada que hubo en el país. Efectivamente fue así. Primera universidad privada del país, nació en Córdoba, es la Universidad Católica de Córdoba. Me acuerdo de las viejas luchas de libres y laicos. En la época de Frondizi era. Sí, 60. Y bueno, por eso tenemos que tener una especial gratitud por la Universidad Católica de Córdoba, porque encabezó las luchas que permitieron el nacimiento de las universidades privadas. Por eso yo rindo homenaje a esa lucha que permitió que nosotros existiéramos. Efectivamente. 20 años después, ¿no es cierto? No, 30 años después. Entonces, ¿por qué nace el siglo XXI? Córdoba, como toda ciudad mediterránea, desde la época en que dejó de pertenecer al imperio, digamos, al virreinato del Perú y pasó al virreinato de Río de la Plata, perdió centralidad. Cuando era el virreinato del Perú, Córdoba estaba en el centro de la comunicación entre Lima y el puerto de Buenos Aires. Entonces todo el comercio pasaba por ahí. Córdoba tenía una enorme centralidad, una economía muy rica, se producían mulas para todo el Efectivamente. Imperio español. Ahora, cuando se arma el Virreinato de Río de la Plata en 1770 y pico, Córdoba empieza a perder centralidad y se transforma en una sociedad bastante endogámica, ¿no es cierto?, bastante cerrada. Y la verdad es que la industrialización y la vinculación de Córdoba al mundo no siguió al mismo ritmo que siguió en Buenos Aires, que con su puerto... Claro, efectivamente. Entonces, en Buenos Aires se desarrolló una burguesía industrial y una burguesía vinculada al comercio exterior que en Córdoba tardó mucho más. La realidad es que en los 90, que es cuando a mí me toca esta aventura de poder fundar la Universidad Siglo XXI, nosotros nos damos cuenta que para que Córdoba se inserte en el mundo, necesita desarrollar profesionales capaces de darle a las empresas una visión más internacional, una visión más vinculada al mundo y no vinculada solamente al mercado interno. Entonces, nuestro proyecto de universidad es una universidad que forme profesionales que ayuden a mejorar la competitividad de las empresas. O sea, nacemos como una universidad empresarial. Nuestro nombre en ese momento era la Universidad Empresarial Siglo XXI. Efectivamente era así. Y venimos a cubrir
un nicho que no estaba abarcado. En general las universidades eran académicas hasta ese momento. Nosotros disrumpimos, decimos, bueno, nosotros somos una universidad empresarial. Nuestra misión principal es que la academia ayude a las empresas a ser más competitivas y ganar mercados en el mundo. Bueno, así nacimos, ¿no es cierto? Nacimos con 7 carreras y 200 alumnos en un local pequeño en la calle Rondón, ¿no es cierto? Efectivamente es así. Pero desde aquel momento, afortunadamente, hubo empresas muy importantes que lo entendieron rápidamente y entonces vino ese apoyo decidido a la universidad, que eso Sí, fue definitivo. hubo un consejo que en aquel momento se llamaba Consejo Honorario Académico Empresario, el CHAE, donde los empresarios más importantes de Córdoba en ese momento, qué sé yo, Fiat, en las plantas industriales, ¿no es cierto?, de Volkswagen, a la Holcim, la cementera, GIAI con Arco, Claro. la aceitera general de ESA con AGD, tomaron entusiastamente este proyecto, la Fundación Mediterránea en general, tomaron entusiastamente este proyecto y, digamos, nos impulsaron a avanzar en este camino, ¿no es cierto?, de profesionalización digamos, de la formación de profesionales orientados a la empresa. Entonces, nosotros nacemos con carreras como administración, contador público, marketing, publicidad, recursos humanos. O sea, cuando vos agarras el organigrama de una empresa... En aquel entonces la palabra marketing ni siquiera se conocía exactamente qué significaba. No, y aparte había prurito, querían que nos llamáramos mercadotecnia, copiándole el nombre al que le habían puesto los españoles. Sí. Nosotros resistimos y ganamos una batalla en el Ministerio de Educación. Y dijimos, miren muchachos, la comercialización en Argentina se llama marketing y en el mundo también se llama marketing. Entonces nos admitieron poner licenciatura en comercialización, orientación en marketing. Bueno, pero estaba la palabra. Un eufemismo que, bueno, son las cosas que con las épocas van cambiando, ¿no? Efectivamente. Bueno, un poco parecido a lo que está sucediendo en la actualidad con la inteligencia artificial, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es algo de otro mundo y resulta que está insertada en todas partes del mundo, inclusive en los países que ni siquiera saben que tienen la inteligencia artificial que está allí dentro, ¿no? Bueno, no está... Ignorarla es el peor síntoma que podés tener. La inteligencia artificial ya vive con nosotros y nosotros tenemos que tratar de utilizarla de la mejor forma posible, sacarle provecho, tratar de que nos haga más productivos, más competitivos y no tener prejuicios. O sea, todas las cosas nuevas generan temor, generan miedo, qué sé yo. La máquina de vapor generó terror en la sociedad en su momento. Pensaban que el mundo se acababa. Bueno, o sea, en general, todos los saltos tecnológicos han producido mucho miedo en la sociedad. Yo digo, no hay que tener miedo a la sociedad, a los cambios tecnológicos, sino que hay que ver cómo uno los incorpora para mejorar la actividad. Hoy en día, escúchame, los autos eléctricos, la irrupción de la inteligencia artificial en todas las actividades de la vida humana, las nuevas energías, las energías eólica, solar, etcétera, van a cambiar el mundo. O sea, ese mundo que tenía petróleo barato y quemaba combustible, que largábamos anhídrido carbónico a la atmósfera. Es que si no se termina la humanidad, ese es el tema. La casa común en la que vivimos, hoy en día todos los jóvenes nacen ya con una conciencia ambiental, che, déjenos el planeta, dejen de destruir el planeta. O sea, nuestros mismos hijos nos reclaman a nosotros. Efectivamente. Efectiva y afortunadamente, ¿no? Sí, bueno, a vos te debe pasar que los chicos dicen, no, bolsita de plástico, no, bolsa de papel. O sea, si vamos al supermercado, vamos con una bolsa y la traemos, nada de andar tirando, seguir plástico, inundando los océanos, contaminando los océanos de plástico. Esa conciencia social es lo que como humanidad ha caracterizado al hombre como género, como especie. Siempre ha buscado la forma de sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, siempre le ha encontrado la vuelta a la sobrevivencia. En la época de la glaciación inventó el fuego, ¿no es cierto? Y aprendió siendo un animal menos dotado que muchos animales, con su cerebro logró desarrollar los instrumentos para sobrevivir. Bueno, y en esta época vamos a hacer lo mismo, vamos a desarrollar los instrumentos para sobrevivir a cambios
que son naturales y cambios que hemos producido nosotros con nuestro propio uso inconsciente, si se quiere, de los recursos del planeta. Ahora, hay que pensar que esa filosofía y ese pensamiento que tenés vos, que es un pensamiento, por supuesto, de avanzada, de actualidad, ha encontrado en este país, lamentablemente, con el populismo durante mucho tiempo, pero de una manera muchísimo más acentuada en estos 4 años terribles que acabamos de sortear. Yo no sé cómo los sorteamos los argentinos, donde se cuestionaba nada más y nada menos que el mérito. Es una cosa inconcebible que haya sucedido una cosa como esa. Una sociedad que cuestiona el mérito se pega un tiro en las piernas. Exacto. Se invalida. Porque el mérito es el motor. Pero además es lo que mueve estas universidades como esta. Bueno, nosotros trabajamos esencialmente con el mérito. Todo está basado en el mérito. Premiamos el mérito, premiamos la innovación, premiamos el esfuerzo, premiamos la búsqueda de trascendencia de la gente. Porque en última instancia, déjame que te hable de una visión japonesa, ¿no es cierto? Que te voy a juntar lo antiguo con lo nuevo. Los japoneses usan un término que se llama Ikigai. Habrás escuchado. Sí, por supuesto. Bueno, el Ikigai habla del propósito de vida, habla de la trascendencia, lo que le da sentido a tu vida. Y cuando vos exploras las sociedades que más viven, las que superan los 100 años de promedio de edad, qué sé yo, como en Okinawa o estas zonas que se llaman las zonas azules del mundo, que son 5 o 6 lugares, ¿no es cierto?, donde la gente vive más de 100 años. Y viven bien. Descubren, primero exploraron si era la comida, si era el clima, si era una cuestión genética, y terminaron descubriendo que la clave de esa vida larga era la solidaridad, el vivir en comunidad y tener un propósito colectivo. Con lo cual, te quiero decir, si vos vivís en una sociedad, ignorás que compartís con los otros tu ciudad, tu barrio, tu planeta, los intereses comunes con los cuales te asocias con otros, y no asumís que tenés un rol distinto al de otro y al del otro, y que cada uno con sus roles construimos sociedad, construimos vida en común. Bueno, ese que es el Ikigai, tener un propósito en la vida. Yo, por ejemplo, soy bueno para organizar cosas, soy bueno para hacer empresas. Ahora, soy pésimo con la música, tengo un oído terrible, entonces yo necesito que alguien bueno con la música me deleite con la música, porque yo soy incapaz de... Cada uno con sus roles. Cada uno con su talento, cada uno con sus posibilidades. Nadie las tiene todas, pero si nos damos cuenta que la vida en sociedad es en plenitud cuando cada uno hace lo que le toca, bueno, yo creo que eso que parece una trivialidad tiene que ver mucho con el mérito, porque si yo quiero vivir bien con los otros, tengo que esforzarme por hacer bien lo mío. Claro. Porque lo que yo tengo talento o capacidad, si yo me esfuerzo y me desarrollo, le doy más a los otros, y si los otros me dan más a mí. Efectivamente. Está absolutamente esa es la solidaridad. Y esa es la función de una universidad y la función de la escuela desde el jardín de infantes, pasando por la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, el posgrado y el perfeccionamiento permanente. Y de una manera muy lamentable, vos lo sabés más que nadie, en los últimos años, la educación ha figurado en las plataformas políticas. Allí la mencionan como al pasar. Y resulta que países como Japón, después de estar destruidos por 2 bombas nucleares, se hicieron grandes merced a la educación porque sabían que su único recurso era el humano. Absolutamente. Bueno, los resultados nuestros, las pruebas PISA, son espantosos. Son una muestra que 70% de los chicos que terminan el secundario no puedan pasar los resultados de las PISA, y que solamente un 0,3%, o sea, 3 de cada 1000 estén en los estratos de 5 y 6, los superiores, son una calamidad, es una cosa, pero es casi ser analfabeto. Mencionaste la palabra que muchos no se atreven a señalarlo, porque Argentina, que fue faro en todo el mundo en materia de educación, tenemos en este momento una sociedad semi-analfabeta, porque vos ves la forma en que habla la gente. La gente no sabe leer, y si sabe leer no entiende lo que está leyendo. Pero no es casualidad, el populismo necesita
Necesita gente bruta. Nada. Sí. Necesita gente que dependa de que gobierna. Efectivamente. Por eso las ideas liberales son tan atractivas, porque las ideas liberales promueven la libertad del individuo. La libertad del individuo significa empoderamiento, significa yo me valgo por mí mismo, ¿no es cierto? Aporto y recibo de la comunidad, pero no dependo de la comunidad. O sea, yo genero mi propio sustento. Eso es contradictorio con el populismo. El populismo necesita que vos dependas de ellos. Claro. Necesitan darte un plan para que vos seas un borrego manejado por el plan que te dan. Efectivamente. Entonces, hace 40 años que seguimos debatiendo que ese modelo no puede funcionar en una sociedad que evolucione, que crezca. Necesita personas empoderadas, personas que creen en empleo, personas que creen en empresas, personas que desarrollen profesiones, personas que hagan investigación para mejorar las condiciones del mundo. Pero eso que implica libertad es mala palabra para el populismo. Por eso atacan al mérito. Exacto. No es inocente el ataque al mérito. Pero por supuesto, Y como aparte- tampoco y aparte es. lo envuelven Tampoco- en un halo místico, es decir, no se puede hablar de mérito porque las personas nacen desiguales y hay que igualar las posibilidades, si no, no hay mérito. Bueno, te quiero decir, solamente se igualan las posibilidades cuando hay una búsqueda de superación permanente y se genera riqueza. Ahí se igualan las posibilidades. Puedes pagar escuelas, puedes pagar hospitales, puedes pagar seguridad. Claro. Si te empobreces cada vez más, lo que haces es profundizar las diferencias. 40% de pobres es un escándalo. Un escándalo. No se vea. Y además crean falsas dicotomías, como por ejemplo este tema de la ideología de género. Eso es algo tremendamente nocivo. Las discusiones vanas, inútiles, sin ningún tipo de progreso, que nos han llevado años. Hemos estado en los últimos tiempos, en los últimos 10 años, hemos estado enfrascados en esa discusión absolutamente inútil, ¿no? Déjame decirte una cosa. Es cierto que la sociedad ha tenido que reivindicar el rol de la mujer. Eso es otra como cosa. Un rol paritario al Eso del es, claro. hombre, productivo y social, y no como un rol dependiente o un rol menor. Esa batalla que ha comenzado hace 100 años, ¿no es cierto? Perfecto. Cuando las mujeres peleaban por votar, ¿no es Sí, cierto? claro. Bueno, esas batallas que se dan por 100 años, acá se han transformado en cosas como decir, che, es natural, acá en esta universidad hay más mujeres que hombres trabajando, ganan el mismo sueldo, estudian más mujeres que hombres. Las últimas O sea, dos rectoras son, las últimas dos rectoras son la mujeres. discriminación acá no es un tema. ¿Sí? O sea, ni se nos ocurre pensar que haya una diferencia de género. Entonces, cuando se usan esos términos políticos, es peligroso. Ahora, que es cierto que la igualación de oportunidades para los géneros es una agenda, yo la reivindico, es una agenda que tenemos que tener, pero transformarlo en una bandera política para menoscabar al resto, no. O querer cambiar el idioma, eso son cosas. No, eso es una barbaridad. Eso barbaridad. Ahora, volviendo Pero concreto. déjame que te cuente Sí. algo que te va a gustar, que tiene que ver con nuestro cardenal, con el padre Rossi, con Ángel Rossi. Cuando nacimos, nacimos en el 95, en el 2000, en una de esas tantas reuniones que teníamos con el Consejo, yo había venido de México y había visto que en una universidad los alumnos estaban obligados a hacer prácticas solidarias. Y dije, che, qué bueno esto, porque el alumno tiene la posibilidad de ir a ONG, ver cómo vive el pueblo, ver cuáles son las cosas negativas que tiene la sociedad, y de repente formás un profesional comprometido con la comunidad donde vive. Entonces lo propuse en el Consejo de Empresarios. Y hubo ahí gente vinculada a la iglesia que dice, no, dice, el voluntariado es algo que nace de una vocación interna, no se puede obligar, no se puede, obligar a alguien a hacer voluntariado. Yo le digo, bueno, loco, pero si yo no le muestro a la gente que hay otra posibilidad de ayudar y ir a donde está la necesidad y conocer la necesidad, ¿qué posibilidad tiene ese alumno de darse cuenta que existe el voluntariado como opción? Bueno, no, pero eso tiene que ser una vocación, que nazca. Sí, Bueno, no se puede realizar primero lo que no se conoce. Bueno, entonces eso me demora 2 años el proyecto, hasta que un día viene Rossi acá, lo invitamos a charlar.
y le digo a Ángel, che Ángel, yo quiero hacer esto, pero me encuentro con esta dificultad. Gente de tu grade me dice que no se puede obligar a hacer esto. Me mira Ángel por abajo y me dice, hacelo, dice, no jodas, hacelo. Y yo siempre lo recuerdo porque la verdad que hoy lo tenemos, o sea, digamos desde el 2002, 2003 lo aplicamos. Todos los alumnos nuestros tienen una materia obligatoria que se llama práctica solidaria y la hacen en 2000 ONGs distribuidas en todo el país. O sea, vos para recibirte tenés que haber hecho 6 meses de voluntariado. ¿Sabes cuál es la consecuencia? Casi un 70% de esos que hacen voluntariado después permanecen como voluntarios libres, o sea, eligen ser voluntarios en las organizaciones donde han ido. Con lo cual te quiero decir que el Ikigai, este concepto de vivir en un mundo donde cada uno cumple una función en comunidad y lo que entregas en comunidad te vuelve en comunidad y te vuelve en felicidad, bueno, también se puede enseñar en la universidad. No, sí, indudablemente que es así, porque para que yo esté bien, tiene que estar bien el otro también. Eso es elemental. El cardenal tiene la característica de no ser nada dogmático y ser un tipo práctico en cuanto a decir, che, cómo se forma la juventud, cómo la juventud puede realmente acceder a valores superiores, ¿no es cierto?, en su educación. Ahora, vos sabés que como consecuencia de todo esto que estamos hablando, de todas estas lacras que ha tenido el país, hemos llegado a un nivel récord prácticamente, el que tenemos en Argentina en materia de pobreza. Y esa pobreza que se transforma para colmo en estructural. Es decir, el pobre, que me hace acordar a las castas de la India, donde nació pobre y su destino es ser pobre, y sus hijos van a ser pobres, y sus nietos van a ser pobres. Y aquí hay gente que hace 20 años que no ve a nadie trabajar en la familia. Tenemos esa situación terrible, ¿no? Es un lastre que nos dejan tantos años de populismo. Yo no puedo entender, mira, hay una frase que todo el mundo usa, de Einstein, que dice, no podemos tener resultados distintos si hacemos las mismas cosas. Efectivamente, siempre la misma. Ahora, yo me pregunto, escúchame, este era un país que cuando empezó la democracia en el 83 teníamos 6% de pobres, 5% de pobres. Entonces, a ver, tenemos que revisar qué hemos hecho en tantos años de democracia para que nuestra pobreza haya pasado de 6 a 40. ¿A qué imperialismo le vamos a echar la culpa? ¿A qué designio cósmico le vamos a echar la culpa si no es a nuestros propios liderazgos políticos? Sí, efectivamente. Entonces, no, que la culpa de todo la tiene el FMI. Bueno, entonces yo te digo, lo que hoy vemos, aparte, aquellos que se han ido hacia el lado del socialismo, Cuba, Nicaragua, Venezuela, me muestren uno que viva mejor que los países capitalistas. No hay uno que pueda vivir mejor. Al contrario, son sociedades mucho más estratificadas, con una clase gubernamental que vive rica y poderosa y todo el pueblo pobre. Yo digo, el proyecto de la izquierda en Argentina o del populismo en Argentina es que todos seamos pobres. Me parece que sí, porque nos quieren llevar a que todos dependamos del Estado. Entonces, yo te digo honestamente, veo a este nuevo gobierno, que no me imagino nunca que terminara siendo Milei el presidente elegido, lo veo con expectativa. Digo, es la primera vez que vamos a hacer algo distinto. Vamos a confiar en ideas distintas a las que hemos sostenido hasta ahora, la de un Estado omnipresente, omnipotente, que se encarga de todo, que me paga el cine, que me paga la cultura, que me paga la salud, que me paga la educación, que me paga la comida, y al final lo que hace es hacerme más pobre todos los días, porque no me deja producir. No sé si... No sé, pero es que efectivamente es así, por eso se ha dado el cambio. Ahora, el resultado de las elecciones son definitivamente una revolución, y sobre todo la forma en que se ha dado y el nivel de apoyo que ha tenido Milei. Ahora, la tarea que tienen por delante con estas primeras medidas que se están tomando, es decir, es ciclópeo. Es duro, por eso va a requerir el apoyo del pueblo. Pero déjame que te diga algo. Yo quiero rendir en este reportaje homenaje a los jóvenes. Efectivamente. Los jóvenes la vieron antes. ¿Sabes cuándo la vieron? En algo que nosotros no nos dimos cuenta. Fue en la pandemia. En la pandemia nosotros nos indignamos que nos encerraran, que no nos permitieran ni siquiera salir a hacer gimnasia.
que no trajeron las vacunas a tiempo y se murieron 50.000 personas más en Argentina. Efectivamente. Que se hicieran fiesta en Olivo cuando todos no podíamos ni ir al patio. Todo eso que ocurrió a tu generación, a la mía, nos indignó, nos dio bronca. Los jóvenes dijeron, basta, no quiero más que nadie me gobierne la vida. Efectivamente. Y entonces los jóvenes que originalmente se pasaban a la izquierda, dijeron, no, yo quiero libertad. Y escucharon a un tipo que le dijo, libertad, la libertad por sobre todas las demás cosas. Y hay que agradecerle a los jóvenes que son los que están realmente haciendo cambiar la óptica. ¿Qué pasa si probamos con la libertad en vez de probar con un Estado que se encargue de todo, que decida todo lo mío? Y yo particularmente he sido liberal toda mi vida, o sea, creo digamos, en la iniciativa del individuo y en la capacidad del individuo de crear riqueza, la capacidad del individuo de proyectar cosas. Pero veo que después de la pandemia, mayoritariamente los jóvenes nos han dado una lección de vida, decir, señores, basta que nos impongan encerrarnos en nuestra casa y no hagan ellos lo que nos obligan a hacer a nosotros. Sí, efectivamente es así. Pero además, fíjate vos a dónde llega este cambio que es tan profundo. Porque vos venís de una época, yo también, donde había un unísono en el pensamiento que eran estudiantes y obreros y estudiantes. Sí. Últimamente los estudiantes habían desaparecido de ese rol protagónico. Es decir, estaban preocupados en lo suyo, en estudiar, sí, pero no tenían esa participación pública que sí la han tenido ahora. La han tenido ahora porque salieron públicamente a manifestarse y a militar sin que nadie se los pidiera. En este tema. Pero veníamos de estudiantes militando en la izquierda. También, ¿no? mucho. Durante años. Sí. Bueno, acordate que el kirchnerismo en sus primeras épocas arrastró a toda la juventud. Sí, efectivamente. Tras las ideas del socialismo, claro, el igualitarismo. Pero era algo absolutamente dirigido, como fue el caso concreto de la Cámpora, ¿no? Que todavía siguen existiendo, están ahí, están agazapados. Una lacra, perdón. Sí, efectivamente. Una lacra efectivamente. Que tenemos que sacar de la sociedad. Una lacra. Sí. Probablemente muchos jóvenes inicialmente de la Cámpora entraron ahí por idealismo. Pero la Cámpora se transformó en una sociedad anónima para delinquir robándole al Estado. Eso no me lo saca nadie de la cabeza. No, a mí tampoco. Una lacra que nos ha expoliado durante años. Sí, pero además, con el ejemplo que venía desde arriba, desde Cristina Kirchner para abajo, bueno. desde Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y todos sus adláteres, y ahora esperemos que la justicia ahora actúe un poco más rápido, ¿no? Yo creo, bueno, la verdad es que creo que si no se producía este cambio ya sabíamos lo que venía, digamos. Sí, Era sí. Continuidad de lo que estaba, no había ningún cambio en realidad. Ahora, no sé cómo le va a ir al nuevo gobierno. Cruzo los dedos para desearle que le vaya de la mejor forma posible y haremos todo lo posible para que le vaya bien. Pero por lo menos tenemos una posibilidad de cambio. Yo siento una nueva esperanza que ya había perdido, digamos. Nos parece muy interesante porque vamos a traer un poco a la memoria de lo que estábamos hablando y que era la forma en que se llega al momento actual, donde son tantos los escollos a superar, y uno de los escollos a superar es realmente dejar atrás de una vez por todas a la corrupción. Esa va a ser una tarea muy, muy dura, Juan Carlos. Absolutamente. Pero es más, los países que han progresado han logrado ponerle un límite a la corrupción. No pensemos en eliminarla totalmente, pero sí ponerle un límite, que el Estado no sea una sociedad organizada para robar, donde el que llega al Estado ya tiene preparado, ¿no es cierto?, su negocio. Yo creo que si nosotros, tengo mucha esperanza en las desregulaciones, porque la corrupción, ¿en qué anida? Las regulaciones. Efectivamente. Si yo tengo el poder de firmarte una autorización o dejarte traer una mercadería o darte un beneficio, bueno, ya tengo las manos para la corrupción. O sea, si vos querés hacer esto, tenés que pagar. O sea, y ese concepto de corrupción se limita brutalmente, no solamente con cuestiones éticas, sino eliminando regulaciones. Cuando vos eliminás regulaciones, no hay forma de coimear.
porque no tenés que pedirle permiso a alguien para Claro, hacer las porque cosas. es decir, la corrupción, es decir, está el que pide la come y el que la paga. Pero es que entre los grandes males que tiene el país es que ha habido una actividad privada prebendaria desde hace muchísimo tiempo, desde la época de Juan Duarte, de ahí para abajo, y de ahí es decir, para arriba, para abajo, y en todos los niveles y en todos los gobiernos. Y se han acostumbrado muchas de esas empresas. Probablemente muchos no sepan Claro. que Juan Duarte era el hermano de Evita, digamos. ¿Sí? Digo, aclaro para que... Claro, sí, efectivamente. Bueno, es decir, hay gente que quizás, bueno, vos tenés una visión en ese sentido, aquellos que estamos así, lo damos por hecho, pero bueno, esa filosofía, es decir, perversa, ha calado muy hondo en el país. Entonces, por eso yo digo que la lucha contra la corrupción es una de las batallas centrales que hay que dar, ¿no? Sí, pero te vuelvo a repetir, no es solamente una batalla ética, no es solamente apelar a la moral de las personas y de los jueces, es también eliminar los mecanismos que te llevan a la corrupción. No sé si me entiendes. Cuando vos le das a un pobre, a alguien miserable, poder para ganar dinero a través de una autorización, una firma o lo que fuera, una multa de tráfico, el famoso poder del sello. Si vos le das el poder a eso, estás creando las condiciones para corromperlo, porque esa persona que tiene pocos recursos ve que ahí tiene una fuente de recursos. No sé si me... Y él no lo ve como corrupción, lo ve como, bueno, el otro gana por esto, yo gano con esto otro. O sea, no es un cambio solamente moral el que tenés, pero indispensable el cambio moral, indispensable el cambio ético, pero esto mejora mucho más si tenés, eliminás regulaciones y aumentás controles. Vamos a ponerlo en estos términos. ¿Qué controles tenés que aumentar? Y mirá, si vos tenés cámaras de seguridad en todos lados, es difícil que un agente de tránsito te coimee, ¿no es cierto? Porque te están filmando, entonces te estás viendo, estás expuesto, entonces ya le sacás la tentación de que te pidan una cosa para no hacerte una multa. Si vos, para importar o para exportar, Famoso un formulario, no es una CIRA ni una CIRASE, sino que es un formulario automático que no depende de que ningún funcionario lo pida, sino salvo las medidas de salubridad o las cosas que tienen que ver con el cuidado de la salud. Bueno, vas a tener mucho menos corrupción, vas a tener mucho menos gente que viva de ponerte la autorización. No sé si... No, pero es que eso es clarísimo, se ha entendido desde hace muchísimo tiempo. Y otro de los temas que yo quería consultarte, porque estamos aquí en la Universidad del Siglo XXI, es una especie de prejuicio que también hay que superarlo, porque muchos dicen, no, ese viene de una universidad privada, allí le entregan el diploma a cualquiera. Y entonces es como, es un baldón gratuito que le ponen a una casa de altos estudios como esta, por ejemplo. Te voy a decir por qué es una canallada. Primero, porque si hay algo que funciona en el boca a boca es la educación. O sea, Seguro. Todo el mundo sabe cuando algo anda mal en una institución educativa, corre como reguero de pólvora. O sea, si nosotros hiciéramos eso, tendríamos el prestigio por el piso, porque vivimos del prestigio. Sin prestigio nadie elegiría estudiar acá. Sí, ¿cuántos son los alumnos? ¿60.000, 70.000? ¿Cuántos son? 85.000 en este momento. La última cifra me quedé corto porque era la última que conocí. 85.000 son. 85.000 alumnos. Entran 40.000 alumnos nuevos por año. Imagínate, estos alumnos... Y empezaron con, discúlpame, haga un poquito esto, ¿empezaron con cuántos? 200 me dijiste. 200 alumnos, sí. Un crecimiento exponencial. Sí, fundamentalmente desde que nuestro sistema de educación en línea mejoró. O sea, nosotros empezamos con educación en línea en el año 2003 y no lo hicimos bien, nos fue mal, o sea, inscribimos gente y lo perdíamos porque no andaba muy bien el sistema. Estaba en pañales de internet en el país. No había internet, claro. O sea, era un sistema casi de correo, digamos, ¿no es cierto? Y los famosos cursos por correspondencia de las academias Pitman, ¿te acordás? Sí, totalmente, Pitman. O Toyland Chat, ¿te acordás? Sí, Toyland Chat, sí. En inglés. Sí. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, hicimos una alianza
con una corporación internacional que lideraba procesos de transformación digital, que en aquel momento educaba vía satélite y poco después ya por internet, ¿no es cierto? Entonces eso nos dio una posibilidad enorme, nos puso a la altura del mundo, o sea, viajamos a Estados Unidos, visitamos universidades en todo el mundo, vimos cómo se implementaban los procesos más avanzados. En ese momento Brasil estaba mucho más avanzado que nosotros, y vimos cómo la educación en línea tenía una lógica distinta a la educación presencial. No era el aula que tengo en la presencial, la pongo en una computadora. No, tenía una lógica totalmente diferente, una organización académica diferente. Bueno, fuimos aprendiendo, fuimos desarrollándola. De hecho, cuando ocurre la pandemia, nuestros 5.000 alumnos presenciales de acá, en una semana estaban todos en línea, ¿no? O sea, claro, tenemos el sistema muy, muy aceitado, pero... Y por eso están desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, hasta Ushuaia. Desde La Quiaca hasta la Antártida, sí. Estamos en todos lados y hoy en día cumplimos una función social importante. Los lugares que quieren acceder a educación y no pueden porque son marginales, son muy pobres o están muy alejados, son aborígenes, son comunidades alejadas, pueden tener una solución con nosotros con solo conseguir señal de internet. Si consiguen señales de internet, nosotros le podemos llevar la universidad a sus lugares, cosa que hemos hecho en Abrapampa, cosa que hemos hecho ¿cómo se llama?, en Mendoza con los indios huarpes, cosa que hacemos con Oberlin acá en Barrio Müller, ¿no es cierto? Sí, o sea, digamos, estamos llevando la universidad a lugares muy, muy marginales porque tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces... y ahí está también el tema de la solidaridad, que estábamos hablando en el primer reportaje que hicimos. Sí, ese es un tema para nosotros clave. Nosotros creemos que esta universidad es una universidad inclusiva, es una universidad privada, es una universidad democrática, trascendente, laica, pero fundamentalmente inclusiva. Nosotros creemos que las sociedades mejoran a través de la educación y todo lo que nosotros podamos hacer para que la educación llegue cada vez a más gente lo vamos a hacer. Nuestra licenciatura en educación, por ejemplo, y ahora profesorado y doctorado en educación, que están orientados a docentes, son muy baratos, tienen un arancel que es mucho más bajo que el arancel de una licenciatura común, porque prácticamente a nosotros nos interesa subsidiar la evolución de los maestros, de los profesores, para que sean mejores educadores. Sí, efectivamente, es que está faltando, están faltando en el país esos especializados. Bueno, entonces, para nosotros el tema inclusivo es determinante. Ahora, el desafío es demostrar que la iniciativa privada, hecha por privados, sin apoyo estatal, puede ser tan inclusiva y tan solidaria o más que el Estado cuando hace las cosas bien. No sé si... Sí, efectivamente es así. Entonces, si vos te pensás, la crítica que nos pueden hacer a los privados que somos elitistas, no, es mucho más elitista una universidad donde vos solamente podés estudiar si tenés 18 años, tu papá te banca, terminaste y no tenés que trabajar. En cambio acá puede estudiar la persona que trabaja, la persona que está embarazada y está en su casa, la persona que está lejos de su lugar. Entonces yo digo, ¿de qué inclusión me habla? Un Estado donde en realidad no tiene el avance tecnológico necesario para ser tan inclusivo como somos nosotros como privados. Porque nosotros como privados estamos permanentemente innovando, creando nuevas cosas, creando oportunidades. Y hemos logrado que en Argentina 85.000 personas, a pesar de tener una universidad pública gratuita, elijan pagarnos un arancel a nosotros porque somos más inclusivos que la pública. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Efectivamente es así. Es que efectivamente... Entonces, fíjate el poder que tiene el sector privado. Pensá esto en salud, pensá esto en la producción agropecuaria, en la producción industrial. Si vos desarrollás las fuerzas del sector privado, no tenés límite a donde puedes llegar como país. Bueno, eso lo demuestran los países más desarrollados del mundo. Son aquellos que han desatado las fuerzas del sector privado. Yo, en este caso, me reivindico como un privado que hace por el desarrollo social más que muchos lugares públicos. Sí, efectivamente es así.
Pero además hay algunas naciones de esas, pero lo que pasa es que están 50 años más avanzados que nosotros en la efectividad de la distribución de los recursos, porque los recursos para educación, paradójicamente, los recursos para educación son importantísimos en el presupuesto nacional, en el presupuesto provincial. Lo que pasa es que se gasta mal o se dilapida, que es lo peor. Y seguimos con las mismas escuelas que se llueven, con los mismos pizarrones con tiza. Cifras, viste, que hacían en la campaña del miedo, que decían que si ganaba Milei, que iba a privatizar toda la educación y que el alumno iba a tener que pagar $2.000, $3.000 por año de educación. ¿Te acordás de eso? Por supuesto. Acá un alumno paga $800 por año para recibir educación competitiva a nivel mundial. No me jodas. Te quiero decir. A nivel mundial, pero si hacemos los cálculos, a nivel internacional, son chaucha. Nada, nada. Te quiero decir que, bueno, por supuesto, esto es porque el dólar se fue al quinoto, nosotros tendríamos que estar más o menos en $2.000, pero el Estado gasta mucho más que nosotros. Pero muchísimo más. Pero para colmo con profesores, encima con profesores mal pagos, y con una tecnología que dista, pero muchísimo de la que realmente se necesita, porque ustedes cobran eso y sin embargo siguen creciendo, porque hicieron un edificio, el Innova 21 aquí, donde se puede encontrar únicamente en las mejores universidades del mundo. Y además han habilitado 2 facultades nuevas y están a punto de inaugurar una facultad de medicina. Es decir, el crecimiento que no se detiene. No, y no se va a detener, porque esta universidad ya es un legado para la comunidad. Sí, efectivamente. O sea, cuando yo me muera, esta universidad la va a gobernar un sistema igual al de Harvard, que va a darle continuidad a largo plazo, ¿no es cierto?, que va a tener un fondo económico de sostén, que va a participar el sector privado, las donaciones. La primera donación la voy a dar yo y va a ser una donación muy sustancial para ese fondo. Y la idea es que esta universidad sea en 50 años, 100 años, la Harvard de Latinoamérica, pero basado en el concepto de que la fuerza del sector privado se desarrolle en que siempre tengamos una educación innovadora, de calidad, vinculada a la evolución del mundo, pero que sea de esta tierra. Sí. Entonces, yo te digo, ese es un legado que mi familia va a dejar en esta comunidad. Juan Carlos, ¿cómo te sentís vos al ver que algunos de tus mejores talentos egresados de aquí egresan y se van al exterior? Mira, a mí me produce una sensación dual. Me gusta que vayan a seguirse formando y que luego vuelvan para desarrollar más este país. Ahora, me preocupa que imaginen que su futuro solamente está afuera. Yo creo, y esto, yo soy un militante de esto con mis hijos. Yo tengo 3 hijos afuera y 3 hijos acá, con los cuales los 3 que están afuera están estudiando todavía, pero quiero que vuelvan. Porque yo creo que las sociedades son mejores cuando sus habitantes construyen esa mejora. Nadie vive en un país lindo, hermoso, limpio, agradable, seguro, pleno, si su propia comunidad no lo hace. O sea, si vos vas a España y te gusta, tenés que pensar que los españoles lo hicieron. Si vas a Estados Unidos y te gusta, pensar que los americanos lo hicieron. O sea, no podemos nosotros tener la ingenuidad de tener la Argentina que imaginamos y pensar que lo va a hacer otro. Lo vamos a tener que hacer nosotros. O sea, los árboles los tenemos que plantar nosotros. No tenemos que esperar que venga alguien a plantarnos los árboles. Efectivamente es así, pero lo que pasa es que la individualidad y el ansia de progreso, cuando se ve frustrado por un ambiente donde todavía, a pesar de todos los cambios que puede haber, se ve que el colectivismo es lo que predomina. Es muy difícil. Bueno, es que eso es el populismo. Ha producido la desesperación de la gente por vivir en un lugar que atrasa. Sentir que acá no hay futuro, que no hay progreso. Esa no es la historia de la Argentina. La Argentina, cuando mi abuelo vino al país, que era 1910, vino con una mano atrás y una mano adelante, y sus nietos pudieron estudiar en la universidad y uno de sus nietos pudo fundar una universidad. Entonces, te quiero decir,
tenían un sueño de progreso, de crecimiento. Efectivamente de es así. Eso es lo que hay que recuperar. Yo le rescato que Milei lo dice permanentemente a esto, ¿no es cierto? O sea, no hay posibilidad de que los jóvenes se queden en el país si el país no es una oportunidad para crecer y para desarrollarse. Mi abuelo se fue de Siria por la guerra, pero también porque la guerra implicaba pobreza, implicaba... Entonces, bueno, así como o los italianos se fueron de Italia por la pobreza que había, los españoles también no tenían que comer. Somos un país de inmigrantes. Bueno, ¿no? esa inmigración vino acá buscando mejores oportunidades. Yo debo entender que si un joven elige irse, estamos dando vuelta a la historia, están buscando las mejores oportunidades afuera porque no las encuentra acá. Eso es el tema. Y esa es nuestra responsabilidad, Gustavo, esa es nuestra responsabilidad. Efectivamente. Nosotros tenemos que crear un país donde las posibilidades sean mejores para todos. Pero no es culpa de otro, somos nosotros. Y yo digo, mi generación, de los que hoy nacimos en la década del 50, tenemos gran responsabilidad de esto. No hemos podido en estos 40 años, desde el 83 hasta acá, darle a la sociedad las soluciones económicas que necesita. Le dimos soluciones políticas. Somos un país estable políticamente, con democracia consolidada, con derechos humanos. Muy bien, todo eso, 10 puntos, si quiere, el mejor legado que nos dejó Raúl Alfonsín. Ahora, en la economía hemos sido un fracaso total. Entonces, efectivamente. Necesitamos cambiar todas estas reformas que se plantean, son fundamentales, si no vamos a seguir dando la vuelta a la noria, ¿viste? ¿Sí? Vamos a seguir dando vuelta en la decadencia. Sí, ojalá que se forme conciencia de una vez por todas a esto. ¿Pensás eventualmente volver a incursionar en política? No. ¿Te fue mal en ese entonces? No me fue mal, aprendí y aporté lo que pude. Pero te pegaron duro. Sí, porque la política tiene una lógica perversa, ¿no es cierto? Es la lógica amigo-enemigo, ¿no? No se puede imaginar a un político como que tiene un pensamiento distinto, pero también construye el país junto con vos. Sí. Eso es algo que tenemos que cambiar en la política. Una política del estilo de Uruguay, por ejemplo. Política, bueno, sí. Yo, por ejemplo, estaba en un acto en Uruguay, veo el presidente y los 3 expresidentes juntos, socialistas. Y yo digo, che, qué lección que nos dan, ¿viste? Ellos piensan, todos con ideas distintas, pero tiran por el mismo país. Entonces, si está uno, el otro coopera, y si está el otro coopera. O sea, así debe ser la política. Bueno, yo no lo logré, yo hice política, no lo logré. Pero, ¿sabes qué? Esto tiene que ver con lo que te decía del Ikigai en su momento. Yo tengo un talento. Soy muy bueno haciendo esto que hago, que es creando organizaciones, dedicándome a la educación. Y bueno, debo dejar que otro haga política, que lo hace mejor que yo, ¿no es cierto? Entonces, si se quiere, hoy mi posibilidad es tratar de ayudar a la política. Yo me he sumado por una convocatoria de Martín Yardor en la municipalidad, me he sumado a un organismo que se llama Córdoba Acelera, que trata de poner a Córdoba en el mundo, una propuesta que me apasiona. Es el título del programa, el título de este programa, bueno, es Córdoba al mundo. ¿Sí? Fíjate vos que, bueno, ese concepto, poner Córdoba al mundo, Yardor sacó una ordenanza para crear un organismo que se llama Córdoba Acelera, y la pensó como un organismo público. Y él me convocó para dirigir ese organismo público. Le dije, no, yo no puedo ser hoy un funcionario público, tengo que atender la universidad, otras cosas. Pero digo, ¿por qué no lo haces público-privado? ¿Por qué no usás lo mejor de los dos mundos? Me escuchó y le incorporó a Córdoba Acelera un consejo consultivo. Me puso al frente, nombramos otros 6 empresarios que lo componemos, y ese organismo ha funcionado público-privado, o sea, público porque la gestión la realizan funcionarios municipales, pero la estrategia y el pensamiento la pensamos juntos, lo público y lo privado. Y estamos haciendo avances excepcionales, ¿no es cierto? Ahora estamos trabajando en la marca Córdoba, se han desarrollado los clústeres, se han desarrollado Acento Global, por ejemplo. Acento Global es una red de cordobeses en el mundo, que ya son casi 300, que son como embajadores de Córdoba en el mundo, son quienes nos representan y hacen que Córdoba se vincula en el mundo para negocios, para cultura, para economía, para ciencia. Y todas esas cosas, a mí me apasiona decir, bueno, sin dejar mi actividad privada, puedo
puedo aportarle a la sociedad en el ámbito político, pero haciendo lo que mejor sé, o sea que es apoyando este tipo de iniciativas que implican promover el desarrollo. Obviamente, sin sueldo, honores, porque la idea es como hacer un voluntariado, es como Sí, colaboramos, ¿no es cierto?, efectivamente. en esto. Y entonces yo creo que en este momento Córdoba tiene oportunidades muy interesantes, tanto su gobernador electo como su intendente electo son dos personas que tienen esa profunda vocación de involucrar al sector privado también en la cosa pública. Y bueno, se están convocando, o sea, Bueno, gente un poco también lo hizo Schiaretti con el tema de las agencias, ¿no? con la agencia, Sí, con el Procor, con con la el- agencia de Innovar, sí, tal y con la cual. agencia de turismo, con todo, con todas esas, donde sean, con ADEC también, inclusive. Sí, Claro, pero, digamos, hoy es como que eso viene a reflotarse, ¿no es cierto? Es decir, como a revitalizarse, ¿no es cierto? efectivamente. Eso hay que mejorarlo. Sí. Pero y hay otro concepto, vinculación al mundo. Ya no hay que predicar esto. Así cuando nacimos había que predicar, ahora no, ahora todo el mundo tiene claro que cuando vos producís algo tenés que pensar en producir para el mundo y no para el gallinero cerrado donde te dejan vender a vos solo, ¿viste? No, sí, efectivamente, ese concepto de corral, porque lo que pasa es que, lo decíamos anteriormente, es decir, con el populismo lo que se hizo fue tener a la gente, la famosa anécdota del chancho salvaje, ¿no es cierto? Del jabalí, que le comienzan a dar un poco de maíz, cuando se dieron cuenta le pusieron, es decir, le pusieron una cerca y vive un chocho, y entonces están esperando que papá Estado te tire unos granos de maíz para poder seguir subsistiendo. Y pensando que eso es toda la vida, que la vida es subsistencia, que la vida es poder comer, y con eso y no trabajamos y nos sentimos en un mundo feliz. Parece la granja de Orwell, esto es una cosa insólita. Eso es lo que hay que sacarle de la cabeza a los argentinos. Vos, permitime que te use de ejemplo. Vos sos una persona que ya tiene muchos años en la actividad privada, en la actividad Periodística, periodística. 60 años. Y te pregunto, ¿y por qué no dejas y te vas a una playa a vivir al sol? No podría. Bueno, ahí está, pero entender. Sí, El y de trabajo, cuando en cuando me Pero encanta. entender que el trabajo es parte del propósito que uno tiene en la vida y no una carga, es parte del problema. O sea, ¿cuántos chicos todavía no han descubierto que lo mejor que te puede pasar en la vida es tener un trabajo que te dé plenitud y que te dé la economía para vivir sin depender de nadie? ¿Cuántos? Muchos chicos. Yo me acuerdo, antes la gente pensaba, ya viene la jubilación, ¿cuándo vendré la jubilación? El trabajo era como una carga. En los tiempos modernos, el trabajo es una elección de cada uno. Y formarse, educarse, te permite elegir en qué sos mejor y en qué vas a vivir. Es que además hay que aprender todos los días. Bueno. Nosotros aprendemos de este diálogo que tenemos. Es decir, aprendemos el uno del otro. Pero fíjate vos que es un diálogo donde está puesto el placer ahí. O sea, vos haces lo que haces porque te gusta, yo hago lo que hago porque me gusta. Ninguno de los dos te dice, oh, qué sacrificio, te tengo que hacer un reportaje en vez de irme a dormir a mi casa. Esa Pero es que no, de entendeme, placer. antes cuando te propuse el reportaje, antes de venir a hacerlo, estaba pensando muchas veces durante las 48 horas que mediaron entre la propuesta y la realización del reportaje, estuve pensando en que esto tiene que ser lo más rico posible, para tratar de extraerte lo mejor de vos y yo darte lo mejor como periodista. Bueno, pero eso vos lo haces en un momento donde ya te podrías decir, che, ya trabajé demasiado en mi vida, ahora me voy a descansar y que se hagan agua en los helados. Sin embargo, nosotros vamos a morir con las botas puestas porque Efectivamente es así. descubrimos que en realidad lo que da placer en la vida es perseguir un propósito y realizarlo y estar en satisfacción con la comunidad donde vivís. El famoso Ikigai del que te hablé al principio. Efectivamente. Ha sido un placer estar con vos. No, igual para mí. Bueno, gracias por dejarme explayar y por todo este No, tiempo. ha sido muy amplio y muy franco, y sin cortapisas y sin convenios previos. Sí, y no hemos hecho política tampoco. Tampoco. Hemos dicho Hemos aunque hablado de sea política, pero de política en altura. Ese sí, es el tema. aunque sean cosas políticamente incorrectas. Efectivamente es así. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vos. Un gusto.